Hola, muy buenos días a todos los alumnos, las alumnas y los profesores que estamos conectados. Esta es la segunda conferencia de la jornada virtual de actualización en psicología y es un placer presentar a nuestro ponente de esta segunda conferencia, que es el maestro Horacio Balam Álvarez García, quien es maestro en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. También tiene la especialidad en curso de especialización en terapias contextuales por el Instituto ACT Madrid y la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Dentro de sus publicaciones tenemos, por ejemplo, Terapias Contextuales, una propuesta clínica desde una perspectiva post-skinneriana. Tenemos también intervención cognitivo-conductual en un caso de ataques de pánico para la revista de casos clínicos en salud mental. También tenemos Effect of Transcranial Magnetic Stimulation on Sleep and Behavioral Disorders in Patients with Autism para la revista Cognition and Emotion. También tenemos intervención psicológica en trastorno del sueño, una revisión actualizada, contemporánea, intervención contextual en un caso de problemas emocionales tras ruptura de pareja, effectiveness of a brief behavioral intervention of insomnia during the COVID-19 pandemic, a Mexican case report, Sleep Science. Y precisamente por ahí va nuestra conferencia del día de hoy, que es terapia cognitivo-conductual en casos de insomnio, de tercera generación, ¿cierto, maestro? Efectivamente, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el insomnio y vamos a revisar algunas situaciones actuales sobre esto. Y bueno, nuevamente agradecer a todos ustedes por la invitación, al doctor Arturo igual nuevamente, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y justamente ahorita que en lo que estaba esperando mi turno, que estaba avanzando con los pendientes aquí del trabajo, pues les comparto la buena noticia. Justo me llegó a las 10, hace como 40 minutos, me llegó ya que ya está en galeras, o sea, ya está por salir otro artículo, entonces pues, comparto con ustedes la buena noticia, ¿no? Maestro, Y bueno, muchísimas felicidades. ¿Me permite hacer la presentación para comenzar y decirle que es usted claro. médico? Casi tiene que 3, 4 publicaciones al año. Pues este año ahora sí se juntaron, salieron varias, el año pasado sí, ahí le hemos agarrado callito al para asunto. a las nuevas generaciones en investigación. Bueno, en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, les doy la más cordial bienvenida a presenciar virtualmente una conferencia que tiene por objetivo abonar a la profesionalización y actualización de los conocimientos en psicología en el área clínica, claro. Bueno, maestro Horacio, lo dejo con la conferencia y estamos aquí a la orden, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias, Sergio. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho nuevamente la invitación a todos los colegas aquí conectados, formados, información. Y algo con lo que siempre me gusta empezar cualquier tipo de charla o cualquier tipo de ponencia que me toca dar es, yo no vengo aquí a decirles, soy mejor que ustedes, yo les voy a enseñar a hacer las cosas, absolutamente no. Yo solamente vengo a compartir mi área de especialización para que ustedes la integren en su forma de trabajar, en su forma de hacer clínica, y bajo esa perspectiva es que quiero que en todo momento pues quede visto esto, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna perspectiva distinta de lo que estamos trabajando aquí, que es insomnio, y ustedes me dicen, oiga, pero por ejemplo a mí esto me cuesta trabajo, o esto yo no lo puedo abordar así, o no sé cómo abordarlo, pues no hay ningún problema, podemos llegar a un acuerdo desde el área de especialidad en la que yo estoy y tratar de brindarle una herramienta que ustedes formalmente logren complementar dentro de su área, ¿no? Entonces lo importante aquí es que basados en lo que nos
nos dice la investigación, lo que nos dice la evidencia, intentemos incorporarlo a nuestra clínica y basado en eso, ahora sí brindar una forma efectiva de psicoterapia a todas las personas que llegan con nosotros, ¿no? Y justamente eso es por eso que hoy pongo terapia cognitivo-conductual para el insomnio y también abordaré algunos aspectos de lo que son las terapias contextuales, cómo se están identificando o están intentando entrar en el trabajo o el manejo de este trastorno del sueño. Para ello, los objetivos de la ponencia es revisar brevemente qué es el insomnio, debemos de saber qué es lo que estamos hablando, cuáles son los componentes asociados al insomnio, para después entrar en qué es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y finalmente conocer las nuevas modalidades de TCCI o terapia cognitivo-conductual para el insomnio. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas de las nuevas modalidades, aunque intentan abordar el insomnio, pues como no cumplen el primer objetivo, que es que no saben qué es el insomnio, pues llegan a haber limitaciones o dificultades, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque habitualmente el insomnio es un término que si bien es un término clínico dentro del área de medicina conductual de sueño, también es un término muy coloquial. Es un término que todo el mundo hemos conocido, hemos escuchado o hemos utilizado. Entonces, el gran problema que yo observo desde que empecé a trabajar dentro de esta área es que muchos de los colegas trabajan desde el término coloquial. ¿Cuál es el problema? Que cuando el término coloquial no explica bien la problemática, pues empezamos a encontrar dificultades, ¿no? Empezamos a encontrar problemas generales acerca de lo que se está presentando y eso lleva a que no seamos tan efectivos como podríamos ser, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, pues vemos que el insomnio, de acuerdo a la RAE, pues es simplemente algo que ellos llaman como vigilia, falta de sueño a la hora de dormir, ¿no? Y por eso es que les pongo esta imagen. Coloquialmente eso es lo que nosotros entendemos por insomnio, ¿no? La falta de sueño y pues que no podemos dormir, ¿no? Formalmente, ¿cuál es el problema? Tengo insomnio. Se traduce en no puedo dormir. ¿Cuál es el problema de seguir esta lógica? O ha sido un problema desde el inicio, en que esto no abarca realmente todas las características que son del insomnio. Aquí yo hago una broma muy seguida con colegas cuando me dicen, es que el insomnio es muy fácil, pues nada más haces esto o esto otro, no te compliques, si es tan fácil como es solamente dormir, pues simplemente tómate un vaso de leche, que es lo que habitualmente me aconsejaba mi abuela, y te duermes rápido, ¿no? Cuenta borreguitos. Y vemos que el insomnio no es así. El insomnio tiene múltiples características, pero habitualmente en psicología, pues partimos más de esta definición y no tanto volteamos a ver el área importante o el área más ponderante dentro de lo que es los trastornos del sueño. Hay que entender que el insomnio, al menos a nivel mundial, es el segundo trastorno de sueño de mayor prevalencia, es solamente después de la apnea obstructiva de sueño, que es un trastorno del sueño asociado a la respiración durante alguna de las fases de sueño. Pero como vemos, el insomnio es el segundo trastorno y algo que se ha observado en los últimos estudios es que este trastorno del sueño está altamente asociado con comorbilidad, con trastornos de ansiedad, con trastornos de depresión, con niveles de estrés elevados y que aunado a que tiene estas comorbilidades, o sea que ¿a qué me refiero? Pacientes con ansiedad tienen insomnio. También se ha visto que el insomnio es un factor predisponente a desarrollar alguno de estos denominados trastornos mentales, ¿no? Como puede ser ansiedad, depresión o niveles de estrés elevado. También se ha visto que el insomnio es una de las características más representativas de trastornos como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Los veteranos de guerra o las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia que desarrollan trastorno de estrés postraumático sufren insomnio. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro del estrés postraumático observamos que hay alteraciones de sueños asociados con el trauma y eso genera que haya una mala calidad de sueño. Por lo tanto, lo que ellos hacen es evitar dormir. ¿Por qué? Porque no quieren tener esas pesadillas. Entonces, como podemos ver, este trastorno está por ahí presente. Y también se ha visto en un último estudio epidemiológico que la carga a nivel de salud pública de las personas que padecen insomnio se podría equiparar en un año aproximadamente al
0.2% del Producto Interno Bruto. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque vemos que es un problema de salud pública, vemos que es un problema que afecta a múltiples áreas y vemos que es un problema que se vuelve una carga económicamente hablando, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos el suficiente nivel de intervención como nos gustaría, a pesar de que existen las clínicas de trastornos del sueño, como para abordarlo, ¿no? Entonces, es un problema latente, manifiesto, que está ahí, que tiene un gran peso a nivel de salud pública, pero que formalmente no es bien atendido debido a ¿qué? A que solamente creemos que es este punto, ¿no? Que es una falta de sueño a la hora de dormir. Y si seguimos esta lógica, pues simplemente cualquier autoridad del sistema sanitario nos va a decir, bueno, pues simplemente que la gente aprenda a dormir y punto, no destinamos recursos por ahí. Es por eso que debemos, dentro del campo de la psicología, comprender cuál es el insomnio, comprender las verdaderas características del insomnio y ahora sí, hacer campañas psicoeducativas con todos nuestros pacientes, con la mayoría de la población, para que ahora sí, este problema asociado a otros trastornos mentales sea visto como lo que es, como un problema de salud pública. Es por eso que el insomnio, de acuerdo a la Academia Americana de Medicina de Sueño, se define por la dificultad persistente en, ojo, inicio, duración, consolidación y calidad del sueño. Ya vemos que aquí no solamente es no poder dormir, sino que tenemos problemas para iniciar el sueño. ¿Eso qué quiere decir? No logro dormir inmediatamente, ¿no? Hay veces en que logro dormir inmediatamente, pero la duración es muy breve. Duro dormido 20, 30 minutos y despierto, ¿no? Y por lo tanto, al estar despierto, tengo múltiples despertares durante la noche, eso afecta la calidad de mi sueño. En la consolidación, que puede ser que no logro iniciar en buen tiempo, tengo una duración estimada, pero es un sueño muy ligero. No llego a las fases más profundas de sueño, por lo tanto, esa calidad de sueño es muy mala, ¿no? Entonces vemos tres condiciones distintas, que no solamente es no poder dormir, sino que vemos que es no poder dormir ya sea en el inicio, en la duración o en la consolidación del sueño, y que eso va a afectar en la calidad del sueño. Ustedes me dirán, pues yo duermo 4 horas y pues, duermo bien. Veamos realmente cómo te sientes durante el día, cómo están afectando tus actividades. Realmente cuando te despiertas, ¿sientes que el sueño fue reparador o te sientes todavía letargado? Entonces ahí es como vemos que el insomnio afecta múltiples componentes del área de la vida de las personas y que eso se transmite en una baja dentro de la productividad en cualquiera de sus áreas importantes, ¿no? Familia, amigo, trabajos, esposa, hijos, lo que ustedes gusten, ¿no? Algo que es muy importante para entender qué es el insomnio es que ocurre a pesar de la existencia de adecuadas circunstancias y oportunidad para el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una condición ambiental adecuada, o sea, no tenemos mucho ruido, no tenemos o no vivimos en una zona muy ajetreada, nos acostamos habitualmente, tenemos un lugar cómodo donde dormir, entonces no habría una explicación ambiental que nos diga que eso no está pasando. Obviamente, si vivimos en un lugar donde al lado tenemos una fábrica que trabaja 24/7, si vivimos cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, donde los aviones son constantes que pasen, o sea, tenemos fuente de ruido, de luz, obviamente ahí vamos a encontrar que la explicación es meramente ¿qué? Ambiental, ¿no? El ruido constante de los aviones va a hacer que la persona, perdón, no pueda dormir. El ruido constante va a hacer que la persona se esté despertando. Si tengo vecinos que hacen fiestas durante la semana, obviamente, pues no tengo las condiciones adecuadas ambientalmente hablando para poder dormir. Es por eso que, bueno, también tenemos que evaluar ese componente. Y finalmente, pues se acompaña de un deterioro significativo o malestar en área social, laboral, educativa, académico o en otras áreas importantes del funcionamiento humano. Entonces, como vemos, pasamos de una pequeña definición a ver 3 características importantes que tenemos que evaluar: inicio, duración y consolidación, analizar la calidad del sueño, descartar si este padecimiento se explica por alguna circunstancia ambiental y finalmente que está teniendo un malestar o un deterioro significativo en la persona, ¿no? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué, Horacio, por qué dices la Academia Americana de Medicina de Sueño? Bueno, formalmente el área de medicina de sueño es un área que surge de los intereses médicos, pero que después de muchos años
se ha ido nutriendo de las intervenciones de psicólogos, de biólogos, de incluso trabajadores sociales, que nos dan otras perspectivas del sueño. Y por lo tanto, a partir de la intervención de los psicólogos es que surge el área de medicina conductual del sueño, que es un área en la que a mí personalmente me gusta mucho y en la que englobamos que todos los comportamientos, todas las conductas que están relacionadas con un mal dormir, ¿no? Puede ser que yo tenga todas las circunstancias ambientales adecuadas para dormir, pero que tengo conductas o comportamientos que no me ayudan o no facilitan que inicie, dure o se consolide el sueño o que el sueño sea de una buena calidad, ¿no? Es importante mencionar que aunque está adscrita dentro principalmente de las ciencias médicas, actualmente la medicina del sueño es un campo multidisciplinar e interdisciplinar en el que psicólogos, médicos, junto con otros profesionales de las áreas involucradas, trabajan en conjunto a un nivel equiparado, ¿no? Es importante mencionar que si bien el insomnio aparece dentro de las clasificaciones internacionales, dígase CIE-10, CIE-11 o DSM-5, estas clasificaciones, a pesar de tener en cuenta algunos aspectos que mencioné anteriormente, siguen pensando o lo ven más asociado como una dificultad a la hora de dormir y que se puede explicar habitualmente por condiciones médicas o psiquiátricas. En el DSM habitualmente se le va a dar más peso al diagnóstico diferencial con ansiedad o con depresión que al insomnio mismo. Es por eso que dentro del campo de los trastornos del sueño tenemos que seguir la clasificación internacional de trastornos del sueño, que es esta de acá, que va en su tercera edición, y en la cual nos dice que los tipos de insomnio que existen o como se clasifican actualmente, tenemos el insomnio crónico, que anteriormente estaba compuesto por lo que era el insomnio psicofisiológico, paradójico, idiopático, debido a un trastorno mental, el uso de sustancias, condición médica, inadecuada higiene de sueño o insomnio conductual de la infancia. Anteriormente existían todas estas divisiones, inclusive ustedes las pueden encontrar en la CIE o en el DSM. Actualmente la clasificación internacional nos dice, es importante saber eso, pero formalmente el insomnio ya es crónico, ¿no? Lo trabajamos como eso, o un insomnio crónico. ¿Por qué crónico? Porque ya lleva mucho tiempo durando y porque no existe algún otro tipo de explicación que nos permita entender por qué se está dando el insomnio como tal. Tenemos el insomnio de corto plazo, que es habitualmente cuando viene un evento estresante y la persona no puede dormir. Por ejemplo, pues si tienes que preparar la charla para el día de mañana y pues que se te olvidó preparar la charla y ahí estás toda la semana apurado haciéndola, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se va ese factor estresante, el insomnio desaparece, habitualmente. Si eso no pasa, ya es cuando regresamos a un insomnio crónico. Como vemos, el insomnio de corto plazo no está asociado a ninguno de los anteriores y posiblemente se podía ver en algunos materiales o instrumentos diagnósticos como insomnio de corta duración o insomnio preclínico o insomnio secundario, ¿no? Y finalmente tenemos otro tipo de insomnios cuando formalmente no podemos explicar o no podemos atribuir algún tipo de factor específico que está contribuyendo a este insomnio. ¿Ok? Entonces, bajo esta clasificación es que nosotros tenemos que entender cómo se está presentando el insomnio. Muchas veces llegan los pacientes con un insomnio de corto plazo asociado a algún otro tipo de trastorno. Por ejemplo, se ha dado que ahorita están dejando de dormir debido a que, bueno, tuvieron el duelo porque alguno de sus familiares murió asociado a COVID o por la saturación de los sistemas de salud y por lo tanto pues tienen insomnio, ¿no? Están pasando por una angustia emocional muy clara y eso los está quitando el sueño. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí se prioriza la atención del otro trastorno. ¿Para qué? Para que el insomnio mejore. Si no sucede eso, ahora sí podemos trabajar directamente el insomnio. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, este trastorno del sueño es algo más que no poder dormir, ¿no? Tiene una lógica mayor y tenemos que hacer un proceso de evaluación más largo.
Principalmente el proceso de evaluación se va a centrar en una entrevista clínica, una entrevista básica donde vamos a ver factores generales como es desarrollo, factores heredofamiliares, vamos a ver la condición médica, vamos a ver los sistemas adecuados. Es una condición médica más general. Vamos a ver si el estado de salud de la persona está bien para descartar. Después de eso ya entramos con la historia de sueño para ver cuáles son los hábitos que tiene habitualmente nuestro paciente para dormir, ¿no? Y centrarnos solamente en ese componente. Eso nos va a ayudar mucho a ir quitando hipótesis y a ir quitando factores que nos puedan dar una explicación. Basado en eso, nos vamos a ir a una entrevista psicométrica, no, mejor dicho, una entrevista psicométrica, no, a la aplicación de psicometría específica dentro del área de trastornos del sueño. Vamos a meter la escala Atenas de insomnio, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, la escala de somnolencia Epworth. Vamos a utilizar algún otro instrumento que nos ayude, ¿no? El índice de severidad de insomnio, la escala de trastornos del sueño infantiles, muchas escalas las utilizamos aquí. ¿Para qué? Para tener parámetros objetivos. Y después de eso vamos a utilizar un autorregistro muy sencillo llamado diario de sueño, en el cual nuestro paciente va a ir habituando cuáles son sus horas en las que se despierta, en las que se acuesta, cuáles son los hábitos que tiene, va a puntuar el número de veces que se paró durante la noche, va a puntuar la calidad del sueño, va a llevar un autorregistro determinado en el cual pues vamos a ir observando estos componentes. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Ok. Ahora sí, ya entendimos qué es el insomnio, a grosso modo, desde el área de medicina de sueño, ¿no? Pero ustedes van a decir, ok, Horacio, eso es interesante, pero yo, psicólogo, ¿cómo puedo integrar toda esta información? Ya que no soy médico especialista, ya que no me interesa conocer eso. Yo soy psicólogo. Bien, pues justamente el modelo explicativo de las 3P, que es el que está acá, de Spillman, nos menciona que este modelo integra toda la información de una forma muy sencilla. Tenemos factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuadores, de ahí las 3P. En los factores predisponentes observamos toda la parte médica, ¿no? Si el paciente tiene familiares que han padecido algún trastorno del sueño, alguna condición psiquiátrica, sufren de epilepsia, algún tipo de factor médico que nos puede explicar. ¿Esto qué quiere decir? Hace que el paciente tenga una mayor predisposición a desarrollarlo, ¿no? Piénselo, haga la comparación con los pacientes que tienen que el papá es diabético, la mamá es diabética, el abuelito se murió de diabetes, la abuelita se murió de diabetes, es más propenso que la persona tenga diabetes, ¿no? No quiere decir que la va a desarrollar, pero es propenso a poderla desarrollar, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se ve dentro de los modelos explicativos del insomnio, ¿no? Que hay factores o condiciones genéticas que pueden predisponer a una persona a tener este trastorno. Otro factor importante es que se ha visto que los pacientes insomnes, en comparación con grupos control, tienen un sistema de activación psicofisiológica más sensible y son más propensos a tener un estado irritable, un estado de alerta más propenso que la mayoría de la población. Entonces, esos serían los factores predisponentes. Los factores precipitantes son situaciones de la vida cotidiana en las cuales la persona entra en un nivel de estrés, ¿no? Por ejemplo, si es esta persona que tiene esta hiperactivación ya es así, tiene varios antecedentes y pum, de repente le avisan que, pues debido a que no pasó un pago de su tarjeta, el dinero solamente se cargó interés, pero tiene que liquidar una deuda de 25,000 pesos al siguiente mes o lo embargan, ¿no? Por decir algo. Entonces, ese factor de estrés de su vida cotidiana lo va a mantener despierto, va a estar pensando, diablos, ¿de dónde voy a sacar 25,000 pesos para mañana? Y luego me van a embargar y luego me tengo que meter juicio. Entonces, esos factores de estrés hacen que la persona tenga conductas inadecuadas que le van a llevar a dormir. Conductas como quedarse despierto hasta altas horas de la noche buscando una solución, estar en cama pensando qué es lo que voy a hacer, estar buscando en internet
estos asuntos jurídicos de resuelve tu deuda fácil o préstamos.com, cosas por el estilo, ¿no? Pero cosas que formalmente van restando el impacto del sueño y por lo tanto, pues van deteriorando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se conjugan la predisposición de la persona y el factor estresante. ¿Qué es lo que pasaría? Resulta que al día siguiente a esta persona de mi ejemplo le hablan y le dicen, ¿sabe qué, señor Horacio? Usted discúlpenos, nos equivocamos, no era Horacio, usted es Horacio Balán y nosotros buscamos a Horacio Galán. Usted disculpe, ya no va a volver a pasar, usted no nos debe nada y no le vamos a embargar. ¿Qué pasa? El factor estresante desaparece y habitualmente el sueño regresaría a ser con una buena calidad. Pero pueden suceder situaciones en las cuales este problema sea tenga un periodo bastante largo, que estos factores inadecuados, que estas conductas inadecuadas, que estos pensamientos inadecuados estén asociados y se mantengan. Y justamente estos, que son los factores perpetuadores, son los que mantienen el insomnio. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me di cuenta de que pues, quedarme despierto buscando ahí resuelvetudeuda.com, pues me sirvió. Entonces voy a seguir haciendo esto hasta altas horas de la noche. Yo me di cuenta que me acuesto y estar pensando en una solución cuando voy a buscar en mis estados financieros para ver si pasó el pago o no. Esas conductas se vuelven funcionales en el momento y por lo tanto las mantenemos. Entonces vemos que el insomnio se mantiene por un ciclo de reforzamiento, ¿no? Se mantiene ahí y se asocia. Aunado a eso, se ha observado que en estos factores perpetuantes existe un proceso de condicionamiento clásico donde el paciente comienza a asociar la vigilia, el estar despierto, con el dormitorio. Por lo tanto, cada vez que entra al dormitorio, junto con todas estos pensamientos y estas conductas, se mantiene despierto. ¿Por qué? Porque pues, aquí es donde resolví el problema de la deuda, aquí voy a encontrar la solución para mis problemas pensando durante la noche, voy a estar trabajando, preparando la presentación en un lugar donde solamente deberíamos de estar durmiendo o teniendo actividad sexual. Por lo tanto, estos últimos factores es donde entra la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, en disminuir tanto las cogniciones como las conductas que promueven la vigilia, las disminuimos y aumentamos las conductas que promueven el buen dormir. Bien, ¿bajo qué ustedes me dirán que se empieza o cuáles son las técnicas que tenemos que utilizar? Recordando que el término terapia cognitivo-conductual engloba muchas situaciones, el tratamiento en el insomnio obedece más a las condiciones del trastorno y no tanto al desarrollo habitual. ¿A qué me refiero con esto? El tratamiento surge de la investigación del insomnio y las adaptaciones propuestas por el doctor Charles Moran, que es el de acá abajo, que es un psicólogo eminente en Canadá, que nos trajo un desarrollo muy importante sobre lo que es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, en el cual él, revisando la literatura de investigación, proponía intervenciones clínicas, ¿no? Entonces, desde la investigación saltamos a la clínica y de la clínica regresamos a la investigación. Es un vaivén de evidencia. Esto funciona, lo metemos. Esto no funciona, lo quitamos. Y a partir de ahí encontramos en este pequeño cuadro que las técnicas que se van a asociar con el tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio es la restricción del sueño, la restricción del tiempo en cama, también lo pueden encontrar así en la literatura, la terapia de control de estímulos, los ejercicios en relajación y la terapia cognitiva. Es importante mencionar que la restricción del tiempo en cama y la terapia de control de estímulos tienen un nivel A de evidencia de acuerdo a las guías de práctica clínica y a los niveles de evidencia de la Universidad de Oxford. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente utilizando estas técnicas, ya sea principalmente restricción del tiempo en cama o restricción del sueño, podemos sacar al insomnio. Podemos dejar de lado todo lo demás y si nos centramos en restricción del tiempo en cama, vamos a encontrar adecuados niveles. ¿Cuál es la restricción del tiempo en cama? El procedimiento es
sacar el tiempo que la persona se mantiene en vigilia durante o en su cama, en su cama o en su dormitorio, y determinar, ok, la persona entra a su dormitorio a las 9 y se acuesta a las 9, pero logra dormirse hasta las 2 de la mañana. Entonces vemos que de 9 a 2 son 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas que está despierto. Por lo tanto, vamos a restringir su acceso al dormitorio. Es, ok, señor Horacio, si usted se acuesta habitualmente hasta las 2, vamos a restringir el tiempo y lo vamos a meter al dormitorio a la 1 de la mañana. Restringimos, ¿cuánto tiempo? 5 horas a solo 1. De 1 a 2 es más fácil que duerma. O sea, estamos recorriendo el tiempo en que el paciente va a iniciar su sueño. Y por otro lado, el paciente se despierta a las 6 de la mañana, ojo, se despierta, pero se levanta hasta las 10 de la mañana y se la pasa viendo el celular, dando vueltas, estirándose. Entonces, no. Ahí es la restricción. Nuevamente, si nos despertamos a las 6, nos paramos a más tardar a las 7. Reducimos 4 horas nuevamente a solo 1. Entonces estamos restringiendo el tiempo. ¿Para qué? Para que la persona vuelva a asociar el dormitorio con ¿qué? Con dormir, y que el tiempo que esté asociado o acostado sea un tiempo menor para que el inicio y la consolidación sean más rápidos. Y a partir de eso, bueno, vamos disminuyendo a 15 minutos vamos acortando cada uno de los horarios, ¿no? Es importante mencionar que en un estudio, no lo incluí en esta presentación, pero un estudio hace poco donde se trabajó, se puso a discusión en la revisión del tiempo en campo. ¿Ok? Bien, bajo ese punto, pues podemos decir que esta herramienta es muy útil. La terapia de control de estímulos va a ser quitar todos los componentes o todas las situaciones que promuevan la vigilia. Por ejemplo, una terapia de control de estímulos es de no ver el celular en la cama, no ver la televisión en la cama, no realizar trabajo en la cama, etcétera, 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 ¿no? Vamos a quitar todos los estímulos que promueven ¿qué? El estar despierto. Y solamente vamos a tener el dormitorio como un lugar para dormir o para tener actividad sexual, solamente. ¿Ok? A partir de eso, se pueden complementar estas dos técnicas o no con lo que es el entrenamiento en relajación. ¿Cuál es habitualmente el que se manda? El entrenamiento de relajación muscular progresiva de Jacobson, que puede ir con o sin respiración diafragmática. Con este entrenamiento lo que buscamos es que el paciente desactive su respuesta psicofisiológica con la tensión y la relajación de grupos musculares, y con eso que la sensación de sueño llegue más rápido. Por desgracia, lo que nos dice la evidencia es que el nivel de la relajación solamente llega a 1B, que quiere decir que no se recomienda usarla por sí mismo. Puede ser eficaz, pero no se recomienda, ¿no? Y que habitualmente vaya asociada con otras dos, en este caso con control de estímulos o con restricción del tiempo en cama, ¿no? Finalmente, la terapia cognitiva tiene un nivel 2 de evidencia. Es útil, pero no se recomienda su uso solo, directamente. No lo podemos utilizar solo. ¿Por qué? Porque aunque las cogniciones o los pensamientos o las verbalizaciones, como ustedes gusten llamarlo, son importantes, el hecho de cambiarlas por sí mismo no quiere decir que va a mejorar, ¿no? Tú le puedes enseñar al paciente que está sesgando, está pensando irracionalmente, que no está basado en los hechos, que el paciente no pueda dormir. Él lo puede tomar y hacer pensamientos, verbalizaciones más funcionales,
y formalmente no duerme. Por eso es que no se recomienda por sí solo. Solamente se va a utilizar como un complemento de alguna de las otras 3 técnicas de con mayor grado de eficiencia, ¿no? Por otro lado, y actualmente, pues bueno, las intervenciones basadas en mindfulness tienen un nivel 3, quiere decir que todavía su evidencia es muy controversial y que no se recomiendan de lleno como tratamientos de primera base. Por otro lado, existe la higiene de sueño o educación en higiene de sueño, que nos han dicho la evidencia que no tiene ningún tipo de eficacia como monoterapia, por eso no se recomienda su uso por sí solo y por lo tanto se restringe mucho. Y finalmente tenemos lo que genéricamente se llama pues, terapia cognitivo-conductual con un grado 1B. O sea, esta terapia cognitivo-conductual va a ser el tratamiento multicomponente de restricción del tiempo en cama, terapia de control de estímulos, ejercicios de relajación, higiene de sueño y terapia cognitiva. Pero como podemos ver, pues bueno, eso puede ir variando, ¿no? Es importante mencionar que esta clasificación no es de Horacio, la tomé del doctor Charles Moran del 2015 de una revisión que hizo nada más y nada menos que Nature, una de las revistas de mayor nivel de impacto a nivel de investigación, y que bueno, por algo estuvo ahí, ¿no? En ese nivel, ¿no? Aquí tienen la fuente por si gustan consultarla, es de libre acceso el artículo. Actualmente, y basado justamente en lo que les decía, investigación y clínica, investigación y clínica, investigación y clínica, pues tenemos que ha habido modalidades distintas de tratamiento de terapia cognitivo-conductual. Tenemos la terapia cognitivo-conductual breve para el insomnio, la BCBTI, en el cual, pues bueno, el tratamiento estándar se propuso de 12 sesiones y ahora se ha hecho más breve, entre 6 y 8 sesiones, es lo que se está trabajando de terapia cognitivo-conductual. O sea, vamos a tener una sesión de restricción del tiempo en cama, una de control de estímulos, una de relajación, una o dos de terapia cognitiva y una de higiene de sueño, ¿no? Breve, 8 sesiones. También tenemos la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual breve, la BBTI, para el insomnio, en el que algunos investigadores se han puesto un poco más rígidos y dicen, pues como que la parte cognitiva la podemos prescindir fácilmente, entonces no la vamos a usar y solamente nos centramos en control de estímulos y restricción del tiempo en cama. Y si es muy necesario, un ejercicio de relajación. Estos son tratamientos todavía más breves. O sea, si los otros estaban entre 6 y 8, aquí son 4 y ahí nos vemos, ¿no? Quitamos estímulos que promueven vigilia, restringimos el tiempo en cama, damos seguimiento y ahí nos lo haremos, ¿no? Y finalmente, pues las intervenciones más basadas en mindfulness que todavía siguen siendo tratamientos o que están en vías de desarrollo que han mostrado posible eficacia, pero que todavía tenemos que mejorar los diseños. ¿Cuál es el punto? En que los modelos o las intervenciones basadas en mindfulness buscan o han intentado trabajar estos componentes a través de desactivar las metacogniciones y pues que bueno, el mindfulness como efecto secundario no es directamente lo que se espera, pues genera relajación, ¿no? Entonces por ahí se han dado algunos componentes. Los protocolos en estas áreas igual oscilan entre 8 a 12 sesiones y pues solamente se han visto buenos niveles de eficacia en algunos estudios de caso. Y también en estudios piloto. ¿Cuál es el problema? Que si lo comparamos o cuando se va en comparación contra la BBTI o la BCBTI, pues salen mucho más bajos. Es más efectivo trabajar esto, ¿no? Y por otro lado, en terapias contextuales, actualmente en California se propuso un protocolo de terapia de aceptación y compromiso, pero solamente se está utilizando como un tratamiento complementario de la TCC estándar para mejorar la adherencia terapéutica al tratamiento. ¿Por qué? Porque aunque tú trates, y digo trates porque los autores lo intentaron, de traducir todo lo que es los componentes de ACT
a la parte de insomnio, el insomnio no cuadra. ¿Por qué? Porque vemos los componentes psicofisiológicos del sueño. Ahí no es un valor el querer dormir bien, necesitas dormir bien porque si no te mueres. Y eso no está implicado en la parte clínica, ¿no? No lo dice la investigación. Si tú privas a un organismo, cualquiera, de una buena eficacia del sueño, empieza a tener un deterioro muy marcado hasta que llega la muerte. Entonces, se ha tenido limitaciones y se está buscando, por ahí solamente hay un estudio piloto de aceptación y compromiso, o ACT, dentro de tratamiento complementario a la adherencia terapéutica. Ojo, ahí el objetivo es la adherencia terapéutica. La conducta flexible y orientada a valores es la adherencia terapéutica, no mejorar el insomnio como tal. Tiene buenos resultados, ha ayudado a aumentar la adherencia al tratamiento, por lo tanto eso se ha visto reflejado como buenos niveles de cantidad y calidad de sueño y por lo tanto, pues bueno, se está perfilando como eficaz, ¿no? De ahí en fuera, las demás intervenciones que por ahí pueden andar de terapias contextuales, pues al menos yo encontré una muy mala en la cual pues nada más trabajaron ACT y no nos reportan si mejoró o no mejoró el sueño, solamente dicen que se orientó a valores y ahí estuvo, entonces pues, como que no nos ayuda en gran cosa ese tipo de investigaciones, ¿no? Estas tres modalidades de tratamiento se pueden dar en presencial o en línea. Y es importante mencionar que justamente ahorita lo que se está perfilando, al menos en Canadá y en Estados Unidos, es que la mayoría de las intervenciones sea en línea y ni siquiera en línea frente a frente, sino que se les da un software a los pacientes en los cuales ellos descargan una aplicación y en esa aplicación llevan los componentes de restricción del tiempo en cama, de terapia de control de estímulos, de ejercicios de relajación, y el psicólogo lo único que hace es monitorizar las llamadas por si existe dudas. De ahí en fuera, el paciente es el que lleva absolutamente todo su tratamiento. Y el psicólogo solo se vuelve como esa parte de consultor externo. Esto ha tenido niveles de evidencia muy efectivos, se ha comparado inclusive con grados de igual nivel de eficacia en lo que es la presencial directamente, en línea presencial, o sea, que hacemos una videollamada por Zoom, por Meet, por cualquier plataforma de streaming y nos vemos directamente y estas aplicaciones o estas apps tienen el mismo nivel de eficacia. Entonces, pues para allá va marcada la investigación. Es mientras más abarques a través de tecnología y menos insumos en recursos públicos utilices, más fácil va a ser la intervención, ¿no? Entonces, ya se está perfilando en Canadá y en Estados Unidos ese tratamiento. Aquí en México, pues bueno, apenas andamos por la parte presencial, pero ahí vamos, ¿no? Bien. Finalmente, pues con esto me despido. Les agradezco muchísimo el breve tiempo que teníamos por acá, pero creo que también aquí lo que viene importante son las preguntas y respuestas, ¿no? Aquí les dejo mi correín por si lo necesitan. A veces me tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto. Y bueno, siempre dejándoles aquí el número del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual por si necesitan algún tipo de consulta, duda, conferencia, lo que gusten, con todo el gusto del mundo. Entonces, muchas gracias y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Sí, excelente, maestro. Muchas gracias. Bueno, para nuestro público, para nuestra audiencia que nos está viendo generosamente en Facebook, quisiera saber si hay alguna pregunta, porque hasta ahorita no han escrito nada en la cajita de comentarios. ¿Le parece, maestro, si nos esperamos 2 minutitos para que saquen sus dudas? Claro, sin problemas. Bien. A ver qué nos dicen los muchachos. Súper interesante, maestro, por cierto. Muchas gracias. Esta interacción que hay entre la investigación, la clínica y las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, de hecho, inclusive, bueno, pues es lo que se está perfilando, es lo que ellos están buscando. Y no tanto porque se merite la labor del psicólogo, sino al contrario, todas estas aplicaciones se han hecho de supervisados, ¿no? O sea, tenemos al equipo tecnológico que se encarga de la programación, de cómo es el diseño de la app, inclusive visual, pero el contenido, los psicólogos están ahí, ¿no? De, a ver, aquí escribe lo mejor de esta manera,
esto no va a ser tan fácil de entender, o sea, y la labor del psicólogo está ahí. ¿Por qué? Pues porque se ha tomado un enfoque totalmente preventivo, ¿no? Donde el psicólogo, mientras llegue a más gente, mucho mejor, ¿no? Y que se deje, pues realmente para muy breves las intervenciones, pues para que la gente que es de escasos recursos, pues no vea como un tratamiento a largo plazo, que también es un problema, ¿no? Que los costos para la mayoría de la población, al menos en México, pues llevar un tratamiento pues, como a los costos que debería de ser, pues sí es muy difícil, ¿no? Entonces, por ahí se ve, ¿no? Siempre viendo las necesidades de la mayoría de la población. Claro, sí, esto sería muchísimo más barato. A ver, creo que ya hay un comentario. Claro. Dice el maestro Ulises, he escuchado que algunos proponen uso de medicamentos en base al cannabis. ¿Qué tan real o funcional es esto? Claro, actualmente la investigación dentro del lado del uso de cannabis es que dos de los componentes activos, el THC y el cannabidiol, son los que se asocian al uso de sueño. ¿Cuál es el problema? Que el THC, algunos de los componentes que tiene dentro del área, hace que la persona tenga un sueño fragmentado, o sea, tenga etapas de sueño fragmentado y por lo tanto sí logra dormir, o sea, ayuda a disminuir el inicio de sueño, pero tiene un sueño muy fragmentado, por lo tanto la calidad del sueño no es buena. Y el cannabidiol sí ayuda a inducirlo, pero como está en conjunto con el THC, con la parte que te hace alucinar, por decirlo así, eso genera que el sueño se fragmente y por lo tanto vemos pacientes que sí, consumen algún tipo de cannabis, duermen rápido, pero no tienen un sueño reparador, ¿no? Por ahí recuerdo que hicieron una investigación donde se intentó separar lo más posible el THC del cannabidiol y se vio que sí, que las personas que solo recibieron cannabidiol tenían como que una mejor calidad de sueño que los que consumían solo THC. Entonces, se usa con fines terapéuticos muy, muy, muy limitados siempre y cuando tenga mayor concentración de cannabidiol y no de THC. ¿Esto para qué? Para que duerman más rápido, pero no tengan un sueño fragmentado. En México, la legislación no ha apoyado lo suficiente y por lo tanto está muy, 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 muy restringido esa parte. Entonces, actualmente en México no contamos con algún tipo de medicamento que permita ayudar a esa área. Pero sí se está comenzando a utilizar. Vaya, interesante. Nos dice Gloria Vázquez, un saludo para Gloria, por cierto. En caso de que alguien se vaya a su habitación desde las 10 p.m. y se levante hasta la 1 p.m., ¿qué tratamiento se puede usar en caso de una adolescente que pasa tiempo en el celular? Ok, rápidamente, ahí lo que estamos viendo es que el uso del celular está siendo un estímulo que la mantiene despierta, ¿no? Y ya se la pasa ahí. Lo que debemos de hacer ahí, más el trabajo con niños y con adolescentes, es como padres marcar reglas y horarios específicos, ¿no? ¿En qué sentido? Ok, si tú vas a usar el celular, no trabajarlo o no usarlo durante el dormitorio, puedes estar en la sala, siempre y cuando tengas algunos avances, ¿no? Sí, es importante mencionar que para padres el control de estímulos es lo más importante. ¿Por qué? Porque al poner las reglas claras de horarios específicos de uso de celular, vamos a impactar en que nuestro adolescente no se quede tan despierto durante la noche. Y también ver qué otras actividades hace, ¿no? Por ejemplo, si en ese momento tiene que estar entregando tarea, pues principalmente ayudarle desde la tarde a restringir estos componentes. ¿Para qué? Para que esté constantemente, ¿cómo decirlo? Haciendo actividades de vigilia, o sea, de estar despierto en horarios más oportunos y que en la noche solamente tenga actividades de menor impacto que le ayuden a consolidar. Entonces, formalmente, dentro del caso que nos expone Gloria, sería un mayor número de terapia de control de estímulos para que no los utilice. Excelente. Gracias, maestro. Nos dice Ale Sotelo, ¿es bueno dormir más de 8 horas en el transcurso del día? Va a variar dependiendo de uno, el estado de salud de la persona y dos, del tipo de sueño y también el cronotipo de la persona. Ha habido personas, o sea, ha visto que genéticamente hablando, hay personas que pueden tener un sueño reparador, o sea, que tienen un sueño eficaz con 4 horas solamente, pero porque su cuerpo así lo merita,
gente como la mayoría de nosotros necesita entre 7 y 8 horas de sueño, y hay gente que tiene cronotipos que le exigen más tiempo. Entonces, habríamos que ver cuál es el cronotipo de la persona, y si es necesario que duerma más tiempo, está perfecto. Si está durmiendo más tiempo, debe estar asociado a alguna falta de sueño o algún otro trastorno del sueño, que duerme más para compensar la somnolencia durante el día, pero eso le afecta. Ok, una metapregunta de un servidor. ¿Qué es un cronotipo? El cronotipo es una forma o es como se le ha acuñado en la literatura a los tipos genéticos de expresión de sueño. ¿Qué quiere decir? Que en los genes viene expresado formalmente cuánto tiempo necesitas dormir. Entonces existen diferentes cronotipos. Hay gente que, te digo, necesita menor tiempo, o sea, su cuerpo no necesita más de 4 horas para dormir, es un tipo de cronotipo. Otros, como tú y como yo, que necesitan entre 7 u 8 horas para dormir para que estemos funcionando bien, y hay gente que necesita más, ¿no? Pero eso está demostrado, o sea, se han visto con estudios de gemelos monocigotos y cigotos cómo es que se expresan y tienen pequeños cambios a nivel genómico dentro de esas áreas. Muchísimas gracias, maestro. Otra pregunta de Alejandra Martínez. Dice, cuando una persona se despierta antes de lo que él establece, me imagino que es antes de lo que le establece su alarma, ¿podría ser causa de estrés o por la falta de alimentación durante el día? Bien, si estamos teniendo una privación de alimentos, formalmente el no comer o el comer en exceso antes de dormir va a hacer que el sistema digestivo esté alerta. Si la persona no está comiendo, el hambre te va a despertar. Si la persona está comiendo mucho, el que tú estés dormido, pero pues te echaste, por ejemplo, una torta cubana a las 12 de la noche y te acuestas a dormir, pues el sistema digestivo va a estar haciendo lo suyo, ¿no? Y te va a hacer que te pares, ya sea para ir al baño, para tomar algo por las agruras. Entonces, dentro de lo que es la higiene de sueño, se recomienda una cena ligera. ¿Para qué? Para que el sistema digestivo no te esté despertando. Claro, seguimos aquí con las contingencias, ¿no? Exacto. Y digamos conocimiento de nuestra biología, por así decirlo. Sí. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Claro, adelante. Nos dice Shesit Valdivia, un saludo para ella también. ¿Cómo puede afectar el campo laboral del psicoterapeuta la implementación de ampliaciones tecnológicas en la terapia? Una pregunta. O sea, ¿cómo es que el uso yo de tecnologías puede afectar mi desempeño terapéutico? Yo creo que está preguntando eso. Ok. O la otra interpretación pudiera ser, tal vez Shesit está pensando en si una aplicación puede suplir nuestro trabajo. Claro, sí, sí la puede suplir. Si es por ese lado, sí, sí la puede suplir fácilmente. ¿Por qué? Porque el componente es muy sencillo. Anota las horas de sueño, trabájalo así, te va dando las instrucciones. Las aplicaciones ahí están teniendo el mismo nivel de evidencia que las directas. Pues te digo, se suple, ¿por qué? Porque la interacción es más directa, es más rápida. Quitas estímulo, restringes tiempo el cama, y la labor del psicólogo solamente es monitorizar, ver si tiene dudas o no. Inclusive algunas aplicaciones tiene dudas, favor de comunicarse. Si tiene más dudas, te direccionan directamente al psicólogo y el psicólogo solamente supervisa. Si es por ese lado, sí, totalmente. Y de hecho, para allá va la parte de salud pública. Por otro lado, ¿cómo puede afectar el uso de tecnologías? Es si tú no le explicas bien al paciente cómo utilizar su alarma, cómo utilizar su diario de sueño acá, pues fácilmente, ay, no, es que Horacio me dijo que tengo que poner, y me paso 3, 4, 5 horas intentando poner bien mi horario de sueño, eso puede afectar. ¿Por qué? Porque le estamos dando eso, ¿no? Pero si le das un buen entrenamiento, sin mayor problema no tiene por qué afectar. Y sí, las aplicaciones pueden fácilmente en TCCI suplir los componentes terapéuticos. Interesante. La siguiente pregunta dice, ¿qué tratamiento, nos dice Ela Georgina, qué tratamiento sería recomendable en una persona que padece insomnio y tiene ciclos incompletos de sueño a causa de la ansiedad? Bien, bueno. Sí. Ahí es que está más ansioso y por eso no duerme,
¿no? O sea, está tan ansioso. Bien, de acuerdo a las guías de práctica clínica, se le da más ponderación a la ansiedad en esos casos. O sea, si trabajamos primero el trastorno del espectro ansioso que tenga, generalizada, ansiedad social, fobia específica, se trabaja a través de ¿qué? Ejercicios de exposición, ejercicios de relajación, psicoeducación, y sobre eso vemos si con el puro tratamiento de la ansiedad mejora el sueño, ya no le metemos a sueño. Si no, solamente complementamos la parte de ansiedad con higiene de sueños. Es, no vayas a hacer los ejercicios de exposición antes de dormirte, ¿verdad? Porque si no, pues vas a mantenerte activo. Si no, es, haz los ejercicios de exposición durante el día, relájate, y antes de acostarte, vamos a seguir las medidas de higiene de sueño, más aparte te vamos a ir relajando. Va, interesante, sí. Nos dice Lupita, me imagino que es Velázquez. Sé que con el COVID-19 han quedado secuelas como una alteración de sueño. Me imagino que habla como en la población en general. ¿Ustedes están tratando esto con algo que no sea clonazepam? En tratamientos farmacológicos están utilizando también, me parece que, ay, ¿cómo se llama esta madre? Es otro, ese es un antiansiolítico, ahorita no lo recuerdo, pero formalmente no se está dando primacía al tratamiento farmacológico. Actualmente, derivado por COVID-19, se está dando pura higiene del sueño y terapia de control de estímulos. Y principalmente se están cambiando los antidepresivos por antiansiolíticos. O sea, se están dando, los compañeros psiquiatras se están dando más medicamentos que bajen los estados fisiológicos asociados a ansiedad para que no estén. Pero formalmente la línea de intervención es totalmente la psicológica, la que es todo esto lo que hemos visto. Ahorita no recuerdo el nombre. Si me acuerdo antes de que terminemos, se los digo. Busco el nombre del medicamento. Perfecto. Y sí, y pues recordar a los y a las alumnas que nos están viendo, pues que casi siempre es una intervención multidisciplinaria, ¿verdad? Sí. Bien, entonces nos dice Alexa Ramírez, ¿qué afectaciones a largo plazo le puede causar a una persona dormir por las noches entre semana y los fines de semana dormir en el día y trabajar en la noche? Ok. Ahí vemos que lo que está teniendo en el caso que nos dice Alexa es un ciclo de sueño invertido, ¿no? O sea, que durante el principal problema que puede haber esto es la afectación en cognitivos, como puede ser memoria y la consolidación del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cuerpo se habitúa, pero los cambios constantes de horarios de sueño pues hacen que los procesos de ciclo sueño-vigilia que se invierten no sean adecuados y eso afecte principalmente. De hecho, en un artículo se menciona que justamente los trabajadores que trabajaban durante la noche fueron con mayor índice o tuvieron mayor predisposición a desarrollar demencia. ¿Por qué? Por la inversión de ciclos de sueño. O sea, estar expuestos a que trabajo un día en la mañana y el otro en la noche fue generando a lo largo del tiempo que el deterioro cognitivo se viera más rápido en comparación de personas que solo tenían un horario, ya sea solo de día y solo de noche. Entonces, concretamente, esa inversión a largo plazo puede afectar en un deterioro cognitivo previo al inicio de una demencia. Entonces sí tienen implicaciones, digamos, importantes. Sí, de hecho, bueno, antes de que pasemos a otra, por ejemplo, ¿qué tanto se ha visto la influencia de la privación de sueño en las personas? Se estaba viendo que el inicio en Finlandia, si mal no recuerdo, de las horas cuando todavía había oscuridad, un poco como 7, 8 en la mañana, hacía que los niños tuvieran menor calidad de sueño y eso afectaba en el rendimiento. Entonces, bajo una investigación, un estudio epidemiológico, se observó este detalle de los trastornos del sueño. Entonces, se creó una política pública donde las escuelas empezaran a trabajar hasta las 10 de la mañana, que ya había luz. Entonces quedaba tiempo de que hubiera mayor tiempo de sueño y eso se vio en el estudio, en el último corte de longitudinal, fueron creo que 15 años en el que se vio el impacto, se vio que los niños que recibieron esto mejoraron su rendimiento académico. Entonces por ahí es que se ve y es la importancia del sueño en salud pública.
Claro, y de la investigación y la salud pública asociados, ¿no? Exacto. Claro. Pregunta de nuevo Shesit, ¿cómo podemos identificar qué cronotipo del sueño tenemos? Ok, esta es una parte muy interesante. Me parece que si ustedes ponen test cronotipo, así en el Google, les manda, si mal no recuerdo, es uno de la Universidad de Arizona, uno de la Universidad de Michigan, y creo que había una, no sé si todavía está habilitado en la UNAM, donde hacías un pequeño test y terminando el test te daba tu tipo de cronotipo. Pero seguro, seguro el de la Universidad de Arizona y el de Michigan. Pero así le pones cronotipo y te va dando. Qué interesante. Sí, Ahorita todos ahí en la página. posiblemente. Pregunta Lisbeth Mariscal, ¿el insomnio puede empeorar en el uso de sustancias para dormir? Y luego pone entre paréntesis, de cualquier tipo, naturales, me imagino que se refiere a más químicas o más No, basadas en... sí, de hecho, justamente por eso, eso es un gran logro para el área de psicología, al menos en medicina de sueño, que eh, el tratamiento de primera línea, o sea, lo que siempre tenemos que hacer es el tratamiento psicológico. ¿Debido a qué? A que la persona comienza a desarrollar estas conductas adictivas para el uso de medicamentos. O sea, es más fácil para la persona tomarse una pastilla, tomarse un remedio naturista, que modificar todos sus hábitos de sueño, ¿no? Ay, no, ya no puedo dormir. Híjole, mejor me aviento este clona y ya con eso duermo. Y me sigo acostando a las 2 de la mañana. Para él es más fácil hacer eso que hacer todo lo que te digo, ¿no? Modificar los horarios, que generar hábitos. Entonces, por eso es la recomendación. Y sí, sí se puede haber una dependencia a los medicamentos y eso puede generar o impactar dentro de la calidad de vida de la persona. Por eso es que primero se da lo otro, pero sí, se puede generar esa dependencia. De ahí la importancia de la psicología. Voy a pasar a la siguiente pregunta, maestro. Claro. Dice Elizabeth Cruz, ¿qué tanto repercute a largo plazo el no dormir durante la noche y dormir por ratos en el día? Bien, lo que hacemos ahí o lo que se ha observado es que esta estrategia de dormir, o sea, tomar las siestas, es reparadora. ¿Qué pasa? Dentro de la fisiología del sueño existen varias etapas de sueño. Entonces tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y el sueño de movimientos oculares rápido. Lo que hacen habitualmente con las siestas es disminuir la carga de fase 3 de sueño, que es la fase más importante porque ahí se consolidan los procesos de memoria. Eh, Electrofisiológicamente hablando, se ve la consolidación de esas áreas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas restando fase 3 de sueño durante la noche, por irlo mitigando durante el día, eso puede generar que tu sueño sea de fase 1, fase 2, REM. Fase 1, fase 2, REM, y hay poco sueño humor, y eso va a afectar en el aprendizaje. De hecho, las siestas solamente se recomiendan, las guías de práctica clínica en sueños se recomienda solamente una siesta que no sea mayor a 30 minutos durante el día. ¿Para qué? Para que no haya ese desfase en las fases de sueño durante la noche. Entonces, es una estrategia que a corto plazo nos ayuda, pero que afecta a nivel de cognitivo y que formalmente, pues, va disminuyendo. Aunado a eso, pues échale que pues, de eso de que te estés durmiendo durante el día, pues va a afectar tus áreas laborales, sociales o escolares, ¿no? De que, oiga, joven, no se duerma en la conferencia, oiga, ¿por qué se me está durmiendo? Oiga, aquí no se venga a dormir porque estamos trabajando, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, maestro. ¿Nos podemos pasar a la siguiente pregunta? Claro. Nos dice Christoph, ¿qué productos podemos consumir por la noche para estimular el sueño? Ok, ahí es donde están entrando los colegas nutriólogos, nos están dando varias listas de alimentos, inclusive esos también ustedes los pueden googlear, alimentos que son altos en melatonina. ¿Por qué? Porque estos alimentos altos en melatonina naturalmente van a hacer que esta sustancia ayude a inducir el sueño. Y se recomienda, de hecho, dentro de la dieta ligera, con la higiene de sueño, se recomiendan este tipo de alimentos. Si mal no recuerdo, uno por ahí era la cereza, si mal no recuerdo, se daba una cereza que tenía alto contenido de melatonina y eso ayudaba a dormir.
También, pues, quitar alimentos activantes, como puede ser el café o el té, disminuir su ingesta al menos 2 horas antes de dormir y casi siempre tener una cena ligera. Una cena ligera puede ser un plato pequeño de cereal, un pan tostado con mermelada, un poco de queso panela, pero sí, ustedes literal pueden buscar alimentos altos en melatonina naturales, habitualmente frutas o verduras, y eso les puede ayudar junto con la dieta ligera a dormir. Interesante. Nos dice Alex Sotelo, cuando una persona ronca, ¿influye en su descanso y en tener el sueño reparador? Sí, de hecho, el roncar es un síntoma de lo que mencionaba, que es la apnea obstructiva de sueño, y el ronquido se clasifica dentro de los trastornos respiratorios durante el sueño. ¿Esto qué es? La persona está durmiendo, está roncando y puede haber un punto donde su laringe se cierra, la persona siente que se ahoga, se despierta y eso va fragmentando. Tiene múltiples despertares durante la noche y eso se refleja en una mala somnolencia. Si aunado a ello observamos que el paciente tiene sobrepeso y no tiene buenos hábitos de sueño, afecta totalmente. Pero sí, ese es un trastorno de sueño totalmente distinto. Lo pueden buscar como apnea obstructiva de sueño y el tratamiento, ahí a diferencia de acá, el tratamiento es un procedimiento es algo que es una mascarilla que se llama CPAP, que lo que te pone en la mascarilla es que es una vía de compresión aérea donde hace que la persona, aunque ronque, no se cierre esa parte y pueda tener el flujo continuo de aire. Si no es así, se hace la valoración y puede ser que el trastorno de sueño respiratorio se asocie a, por ejemplo, a un desplazamiento en la mandíbula, o sea, algo a nivel mandibular está mal y por eso hace que no haya la suficiente vía, y a veces se hacen implantes mandibulares, o sea, se les da como algo para que lo peguen y se hace para atrás y el ronquido desaparece por arte de magia. Entonces el tratamiento mandibular se le da sin problema, o si no puede ser el CPAP. ¿Dónde entramos los psicólogos ahí? Haciendo una buena psicoeducación a estos pacientes, enseñarles la importancia de utilizar estos dispositivos para mejorar su higiene de sueño. De hecho, en una investigación que está haciendo, si mal no recuerdo, el doctor Alejandro Jiménez Guinchi en el Nacional de Psiquiatría, está comenzando a evaluar el efecto de la terapia cognitivo-conductual en la adherencia terapéutica en pacientes de CPAP. Entonces, ahí es donde entramos, ¿no? A apoyar. En algunos casos somos los de primera línea y en otros casos somos los de segunda línea y venimos a reforzar los avances. Qué interesante. Maestro, tiene muchas preguntas, ¿eh? ¿Podemos seguir? Claro. Excelente. Dice Jess Ramírez, al usar esencias de aceites naturales para respirar y tienen el objetivo de cambiar la ansiedad, el estrés, etcétera, ¿qué sería la aromaterapia? ¿Qué efectos tiene en la vigilia del sueño? ¿Tiene algún beneficio? Me imagino que la pregunta más concreta es si la aromaterapia tiene efectos en la vigilia y el sueño. En el sueño, no se ha reportado ningún tipo de efecto. De hecho, no se recomienda mucho los remedios naturistas porque, pues, simplemente pueden utilizar un efecto placebo, ¿no? O sea, que simplemente me haya servido una vez y lo sigo usando por eso. Pero no tiene evidencia. Lo que se usa principalmente con este tipo de aromas es que lo utilizan como una forma, un aroma que los relaja, o sea, que les da la sensación de relajación, pero por tal como la aromaterapia no tiene ningún tipo de evidencia sobre la parte del sueño. Okidoki. Y nos dice también Carla González, ¿afecta el insomnio de igual forma a adultos que a los niños? Sí, de hecho, solamente se hace la distinción entre insomnio conductual infantil y insomnio crónico para hacer la distinción con las poblaciones. ¿Por qué? Porque tú formalmente con los niños, el trabajo es con los padres, ¿no? Le enseñas a los padres cómo llevar este control de estímulos, esta restricción del tiempo en cama, cómo es que se va trabajando por ahí. O sea, lo trabajas con los padres. ¿Por qué? Porque los padres, por ejemplo, ¿no? El niño dice, quiero jugar toda la noche y los padres están cansados, juega toda la noche y ahí te duermes cuando te dé sueño, ¿no? Y ellos se van a dormir. Entonces es mucho trabajo con ellos, ¿no? Yeah. Con los padres y con los adultos, pues los jóvenes adultos o los adultos mayores, pues es directamente el entrenamiento con ellos, ¿no? Entonces solo se hace la distinción, pero a nivel de prevalencia están en el mismo nivel. Okidoki.
Nos dice Carolina Gaeta, una persona que consumió metanfetamina para poder descansar en base a su adicción comenzó a dormir tomando clonazepam y colar incienso. ¿Hay alguna explicación después? Bueno, creo que hay un problema como de comitas, ¿no? Pero nos dice que una persona que consumió metanfetamina después, para descansar de su adicción, comenzó a tomar clonazepam y colar incienso y pregunta que si hay alguna afectación. A nivel fisiológico sí, porque la metanfetamina es un tipo de droga muy activante. Entonces lo que estás haciendo fisiológicamente hablando es, le metes la droga que te mantiene activo, 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 y luego le metes la droga que te da el bajón, entonces choca y eso empieza a afectar directamente el sistema nervioso central, ¿no? Entonces ahí se ven afectaciones por las dos drogas. A nivel conductual, observamos que la dependencia que se va a generar va a ser funcionalmente una dependencia general. Para la anfetamina, para andar activo, me aviento las meta. Y para descansar, me meto el clona. Entonces, además de que afectamos el sistema nervioso central a nivel biológico, estamos generando una dependencia psicológica. Ok. Pero sí es un contraste muy fuerte a nivel biológico, las dos drogas. Sí. Déjeme checar, a ver si veo algún otro comentario por aquí. Claro. Porque luego se me pierden, van ahí muy rápido, pero parece ser que cuando una conferencia tiene éxito se ve por las preguntas y yo veo que están ahí preguntando y preguntando. Claro. Ya está. A ver, voy a refrescar la página si me permite, maestro. Claro, adelante. Gracias. Bueno, parece que ya. Bien. Maestro, entonces agradecerle por sus palabras, por toda esta información que nos ha dado. Si me permite compartir pantalla, claro. Le voy a mostrar un reconocimiento que la universidad le ha otorgado. Es aquí. Y bueno, la licenciatura en Psicología de la Universidad Enrique Díaz de León se complace en entregar este reconocimiento al maestro Horacio Balam Álvarez García por su brillante participación en la conferencia titulada Terapia Cognitivo-Conductual de Tercera Generación en Insomnio, como parte de la jornada virtual de actualización en Psicología 2021. Enseñamos el buen camino a la juventud. Aplausos virtuales, maestro. La verdad es que muy interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Qué bueno que les agradó el tema. Y bueno, solo me queda más que agradecerles por la invitación y por el reconocimiento. Y bueno, siempre es un gusto para mí estar por acá. Igualmente, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, damos gracias también a nuestro auditorio por estar ahí. Y vamos a seguir con la siguiente conferencia en un ratito, así que estén atentos. Gracias de nuevo, maestro. Hasta luego, que pasen un excelente día. Nos vemos. Igualmente.